León Roldós, a quien tenemos en nuestro set en Guayaquil. Buenos días, abogado, bienvenido a La Mañana 24 Horas. ¿Qué significa este delito y hacia quiénes está dirigido? Buenos días, mil gracias, mis saludos a quienes nos están viendo y escuchando en el Ecuador y en el extranjero. Mire, el tema es el siguiente. El Ecuador es signatario de un instrumento internacional que es sobre el delito organizado y transnacional, la Convención de Palermo. Y en esa convención se establece el delito de lavado de dinero en cuanto a las personas privadas, y se establece con mucha fuerza el delito de corrupción respecto a funcionarios públicos. Esto no lo explica el presidente cuando envía el proyecto. Él hace toda una glosa de que el funcionario público en el Ecuador sí puede ser preso y sancionado por enriquecimiento ilícito y no el particular que comete delitos y ha hecho fortuna con delitos. Y ahí el presidente... Es decir, que el delito ya existe, sí, no se necesita crear. Déjeme puntualizar algo. El presidente no dice la verdad cuando la conoce, cuando señala que cualquier delincuente hace fortuna y no le pasa nada, no. Si es delincuente, de acuerdo con el Código Penal, artículo 51 y artículo 65, hay el comiso en todos los delitos de los bienes que usa para el delito y lo que son resultados del delito. Y en los delitos contra el Estado, el peculado, la extorsión, el cohecho, en todos los delitos contra el Estado, ahí también responde la parte que no es funcionario público. O sea, hoy día sí se sanciona. El tema es que el presidente envía, además de la pregunta a la consulta, y ahí está la trampa, perdóneme, envía un proyecto de ley a la Asamblea por el cual crea el tipo penal. Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado de patrimonio de una persona. Es decir, define como ilícito lo injustificado, pero inclusive involuciona más en la pregunta de la consulta y ya no es injustificado, es no justificado. ¿Cuál es la diferencia entre injustificado y no justificado? Porque ese juego de palabras hay que entenderlo también. Porque en este momento, con el delito de enriquecimiento no justificado, puntualizo, solo de los privados, se lo condena a reclusión a aquel que no puede justificar su enriquecimiento. ¿Cómo lo justifica? Es decir, el Ecuador, definido así, es el Ecuador de cachineros. Todos tenemos que justificar de dónde salieron nuestros bienes. Y eso no está en la Convención de Palermo. Ahí está claramente establecido que tiene que haber intencionalidad, que tiene que haber prueba. ¿Por qué se llama delito autónomo? Déjenme explicar esto. Porque a diferencia de otros delitos, aquí lo que se castiga es el blanqueo, el uso de dinero que supuestamente nace de alguna transacción o de alguna negociación ilícita. Por ejemplo, y no asumo la acusación que le hacen al presidente Correa, que en la campaña llegó dinero de la FARC. Si eso habría sido cierto, entonces ahí había un delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el terrorismo sería el antecedente. Por eso se llama delito autónomo. Y en el sector público hay el delito autónomo solo como enriquecimiento ilícito, pero vinculado ¿a qué? A las declaraciones patrimoniales de cuando ingresa y cuando sale un funcionario público. Y el delito de prisión, es decir, en el Ecuador en este momento, como lo plantea Correa, primero, mientras al funcionario público el Estado tiene que probarle que se enriqueció, porque le toca a la Fiscalía probarlo en base a las declaraciones patrimoniales. En el caso de los privados es gravísimo, es delito de reclusión, reclusorio, no hay posibilidad de salida de libertad condicionada.
Ahora, ¿cómo podría ser utilizada esta figura? Ya se ha hablado de la posibilidad de que sea utilizada políticamente, es decir, usted se ha manifestado o está haciendo campaña en contra del gobierno, entonces yo aplico este delito y con lo cual incauto todos sus bienes, por ejemplo, mientras usted me demuestra que sus bienes han sido adquiridos lícitamente. Sí, lo primero que hay es lo que se llama, en la propuesta del gobierno, en la ley me refiero, hay lo que se llama el embargo provisional. O sea, esto está de acuerdo con la Convención de Palermo, entre comillas. Lo que pasa es que allá, en la Convención de Palermo, tiene el Estado que probarle. Acá le trasladan al particular que pruebe, que justifique sus bienes. Ahí está la gran diferencia. Aquí somos cachineros todos. En la Convención de Palermo no. Hay que indicar la vinculación de la fortuna. Y se atenta contra un derecho, que es la presunción de inocencia. Así es. Pero hay algo más grave. Un proyecto similar ya fue presentado en Montecristi y en lo que se llamó el Congresillo, la Comisión Legislativa. Y ahí, como el delito ya no es cómo obtuvo la fortuna, sino no justificarla, están los documentos. Por favor, quiero ser bien claro, que esto no tiene límites históricos, porque ahí entra otro concepto, la justificación social de la propiedad. Si usted no justifica cómo se produjo la acumulación previa, es delincuente hoy día. Y esa es otra barbaridad. Tendría que probarse que el lavado de dinero se hizo en X tiempo anterior. Y no puede ser. Usted me justifica los bienes, si no me justifica bajo los padrones que el gobierno y bajo los patrones que el gobierno quiera manejar, entonces ya es delincuente de delito de reclusión. Esto es gravísimo. Esto es realmente el mayor riesgo que tiene la consulta, es realmente la primera pregunta del segmento consulta, que además se vincula con el autoritarismo de controlar la función judicial como se plantea en el referente. Abogado, ahora, esta figura únicamente podrá ser aplicada del Estado hacia los particulares, no. O por ejemplo yo puedo acusarle mañana a usted y decirle que quiero que un juez, claro, que usted justifique ante un juez de dónde adquirió una casa, un departamento o su vehículo. ¿Yo como particular puedo demandarlo a usted, por ejemplo? Pero no solo es acción pública, usted puede demandarme. Es más grave que eso. Es que en la Convención de Palermo, pero insisto que en la Convención de Palermo el Estado es el que debe probar la responsabilidad, no el particular, no justificar sus bienes, delito ya. No, allá es el Estado el que debe establecer la vinculación de lavado. En ese caso se establece lo que se llama el régimen del testigo protegido. Es decir, el testigo puede no ser identificado. Y de hecho, en la propuesta que se presentó en la Asamblea, ahí se establecía ya la figura del testigo protegido, con una circunstancia adicional. En ese caso, dije que para estimular a los testigos protegidos había una recompensa. Esto se planteó en el Congresillo, una recompensa para el denunciante. Imagínese usted el ambiente de terror que puede crearse, no solo abogado, desde el Poder Central, sino aún en el barrio, aún con el vecino. Qué grave. Abogado, yo creo que en esto hay que poner ejemplos muy prácticos que puedan ser aplicados en el día a día y para la gente del común y corriente. Pongo otro ejemplo. Si yo vivo en el sector rural y tengo una pelea con mi vecino, ¿sí? Y para vengar esa pelea o para poder sacar ventaja sobre esa pelea, ese problema personal que tengo con mi vecino, yo puedo denunciarlo ante la justicia y decirle que quiero que justifique de dónde obtuvo las 10 vacas que tiene en su finca. Así es. Y mientras ese caso se resuelve, ¿qué pasa con esas 10 vacas? El fiscal puede pedir la medida cautelar de lo que se llama un embargo preventivo. En el Ecuador, el embargo preventivo habla de la convención, en el Ecuador sería un secuestro. Pero insisto, la convención exige que pruebe la autoridad que hay la vinculación de la Está clarísimo que aquí sería al revés. Se embargarían esas 10 vacas y el vecino tendría que probar que las obtuvo lícitamente o que las compró lícitamente, y mientras tanto no puede usufructuar de esas vacas. No puede sacar la leche, no puede darles de comer y matarlas para vender la carne, no puede hacer nada. Así tiene razón usted, no puede usufructuar. Está en un embargo preventivo.
y se atenta contra el delito o el derecho de la presunción de inocencia. Esa persona no va ante el juez como una persona a la que le están acusando injustamente, sino que tiene que ir como culpable a demostrar que obtuvo esas vacas legalmente. Así es, y es además una prueba compleja muchas veces, porque no se olvide que tanto en el sector rural como en el sector informal no siempre se dieron recibos, no siempre se emitieron facturas, y entonces puede haber circunstancias que no haya robado a nadie. Mire, hay un tema tributario por medio. En el tema tributario, la sanción debería ser que paguen los tributos con multas, con recargos, pero como está la infracción, dice la sanción es al que no justifique los bienes. Y eso no tiene límite en el tiempo histórico. Tiene que justificar los bienes. En la ley o en este proyecto de ley al que usted se refiere, está prevista si hay una sanción, una prisión preventiva, es decir, mientras demuestro que mis bienes son adquiridos lícitamente, ¿puedo ir a la cárcel? No, si el fiscal dice que hay indicios sobre la infracción, puede ir a la cárcel. Hay prisión preventiva en este delito porque es delito de reclusión, no es delito de prisión. Si mañana hay una acusación de enriquecimiento ilícito en materia de un empleado público, es delito de prisión. Admite medidas sustitutivas o alternativas. En este caso no se admiten medidas alternativas. Perfecto, muchísimas gracias, abogado Roldós. Yo creo que ha sido clarísima su explicación. Como ustedes ven, esta pregunta, si le decimos que sí, pues podría ser utilizada no solamente como una herramienta política, sino también como una herramienta de venganza entre vecinos, entre familiares, entre personas, entre ciudadanos. Es decir, hay que estudiarla muy bien, hay que estudiar muy bien esta figura, porque aparenta que está en contra de esas personas que le roban al Estado. Como dijo el abogado Roldós, para quienes le roban al Estado ya existen sanciones, ya existen delitos sobre los cuales se les puede acusar.